A continuación, Charlando con Elizabeth. Clasificación A. Apto para todo público. Telesucesos Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de su programa Charlando con Elizabeth. En esta ocasión queremos topar un tema político, más bien una visión de lo que está pasando en varios países latinoamericanos con respecto a estos cambios que se están dando y giros en el tema de la política y en el manejo de varios países latinoamericanos que han sido fundamentalmente guiados en los últimos años por estos gobiernos progresistas y estos procesos importantes y más bien tendientes a la izquierda. Para eso hemos invitado esta tarde al doctor Javier Vaca, quien es un abogado y consultor político, con quien vamos a tratar rápidamente algunas de las inquietudes que a veces se conversan en los distintos lugares, pues con una visión un poco más global. Bienvenido, doctor Vaca, gracias por atender nuestra entrevista y nuestra invitación. Queríamos un poquito conversar con usted qué es lo que está pasando, por decirlo de alguna manera, en estos países de Latinoamérica donde fundamentalmente hemos visto una corriente progresista, socialista del siglo XXI, el caso de Venezuela, donde hay este momento una importante pugna entre lo que es el legislativo y el ejecutivo, el caso de Brasil, donde este momento la presidenta está afrontando ya un proceso de un juicio político que posiblemente vaya destinado a una destitución, el destape de evidentes eventos de corrupción en Argentina, el revés que sufrió Evo Morales en el plebiscito que hizo justamente para continuar en el gobierno, y pues obviamente esto inquieta a algunos otros países latinoamericanos. Muchos dicen que hay un resurgimiento de la derecha, pero en realidad, ¿qué será lo que pasa o qué es lo que la gente siente para que empiece a cambiar su modelo de político o sus gobiernos en estos distintos países? Buenas tardes, economista. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes suyos y que le siguen este programa tan agradable. Pues bien, son un montón de cuestionamientos, una cantidad de situaciones que hay que analizarlas. Normalmente la política en el mundo ha estado dada siempre en oposición, es decir, antes habían liberales y conservadores, luego decían los de la derecha, los de la izquierda, y así después dicen los progresistas y los que no son progresistas. Y eso ha sido el motivo por el cual se generan deliberadamente situaciones de controversia para poder tener un motivo de debate y poder ganar al contendor. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Sudamérica? No solamente Sudamérica, esto viene de un proceso a nivel mundial. La gente fue hacia el socialismo, los países, y luego se encontraron con que ha habido reveses importantes en lo que es la gestión de estos modelos socialistas, y la gente busca su comodidad. Es decir, usted sabe que el 90% de la gente de los países en Latinoamérica no acogen una tendencia política ni de derecha ni de izquierda, ni conservador ni liberal, ni de socialismo, ni de otro tipo de situaciones. Lo que buscan es su bienestar. Entonces, partiendo de ese principio, eso hace que lo que haya sucedido en Brasil o en Argentina, las tendencias socialistas implementadas con la etiqueta que le pongan, siglo XXI o como fuera, simplemente no satisfacieron a la ciudadanía de estos países y ellos buscan otra alternativa. No es que la mayoría ahora busque la derecha o otra buscó la izquierda, busca satisfacer sus necesidades. Por eso dicen que los países sudamericanos, su gente es muy inteligente y no se deja convencer y lo que busca es su satisfacción y su bienestar. ¿Cree usted que en todo caso estos modelos, por decir algo, el tema
Lula entró con una gran expectativa en el Brasil. De hecho, la gestión de Lula fue valorada entre las mejores, con una, yo diría, una mejora para su población, que en Brasil obviamente hay una gran cantidad de gente en niveles de pobreza bastante extrema. Logró sacar a mucha gente de estos niveles de pobreza. Sin embargo, al cabo de los varios años y luego de que está una sucesora de él como es Dilma Rousseff, y a pesar de que sigue la misma política, las protestas en Brasil, la generación y yo diría la cantidad de denuncias sobre temas de corrupción vinieron a corroer toda esa fortaleza de trabajo realizado, y en este momento la gente más bien lo que está buscando es una transparencia, una aclaración de las situaciones en estos países, y obviamente eso también degenera en un desgaste para esta gente que estuvo en el gobierno y que abanderó una lucha que luego viene a ser un discurso importante, pero que a la gente ya no le satisface. Pues sí, si usted recuerda, vamos unos 15 años atrás, se hablaba exactamente lo mismo de los grupos gobernantes de la época en todos los países. Es decir, se decía que las administraciones que habían antes eran también con un alto nivel de corrupción. Ahora que ha pasado esta prueba de lo que serían las izquierdas, también se encuentra que han caído en los mismos pecados de los partidos políticos anteriores. La diferencia es que antes quizás no decían que iban a transformar el mundo y que eran gente honrada. Entonces cayó mal en estos países que, siendo personas que trabajaban en favor de los laboristas, de los pobres, de los trabajadores, en Brasil, en Argentina, en todos los demás países, estos encontraron que sus nuevos líderes que se identificaban y que tenían el discurso de ser también laboristas y trabajadores, saquearon los países, saquearon las empresas estatales y tienen grandes problemas porque se han enriquecido ilícitamente. Ese es el grande problema. Entonces, eso fue mucho más defraudante y es mucho más defraudante para los ciudadanos. Porque si no dicen que son honrados y que son honestos y que son trabajadores y que se identifican, simplemente no sería tan impactante el hecho de descubrir los grandes problemas. Se podría decir que se sienten traicionados hasta cierto punto porque ellos han manejado un discurso de beneficio, primero para los más pobres, luego de transparencia, luego de una gestión eficiente y realmente no empañada por los vicios que usted acertadamente ha comentado. O sea, definitivamente creo que cuando la gente migra a otra opción es porque busquen esa nueva opción, las cosas que no encontró en la opción que estaba reinando, por decirlo de alguna manera. Pero ahora se están destapando eventos graves, escándalos que obviamente tendrán que ser ventilados ante la justicia de cada uno de los países, pero que deja en mal precedente a este proceso. En el caso de Brasil, en el caso de Argentina, se están evidenciando cosas gravísimas también, y obviamente eso desgasta también estos procesos y estos discursos de igualdad y de equidad y de generosidad para los más pobres. Bueno, el discurso de los pobres ha sido aprovechado profundamente por izquierdas, por derechas, por socialismo, por capitalismo, por todo el mundo. Todos dicen que van a trabajar por los más pobres. Siempre se ha utilizado el discurso de trabajar para los más pobres. No ahora, en los últimos 10 años. Hace 30 años ya el discurso era en beneficio de los pobres. Los pobres han evolucionado, ahora ya no son tan pobres, no por la gestión de derecha o de izquierda, sino por la evolución de la economía mundial y la facilitación del acceso a los commodities y a los servicios, que ya era hora, ¿no? Con todo el dinero que ganan los países, era tiempo de que vayan solucionando problemas. No hablamos de los últimos 15 años, hablemos de los últimos 30 años. Más aún en Ecuador, que tuvo un boom petrolero, se acordarán, hace 40 años, en donde se hicieron muchas carreteras nuevas y eso permitió un mejoramiento de la vida de los campesinos, se llenó de luz eléctrica en esa época y también se llenó de escuelas y de todos los servicios vitales, que fue un boom y fue una evolución. Es decir, se ha utilizado el discurso de los pobres, pero llega un momento en que la exigencia de las personas, según la pirámide de Maslow, cubren una exigencia, se acostumbran a esa exigencia y buscan otra necesidad, satisfacer otras necesidades. Entonces, si están satisfechas un tiempo y después ya no están más satisfechas y aparecen unas maletas llenas con 10 millones de dólares de un funcionario del gobierno argentino,
los pobres, ¿qué van a pensar? Los jubilados, ¿qué van a pensar? Estamos nosotros sin jubilación, no nos han pagado los servicios, no nos han pagado el mantenimiento de nuestra vida y aparecen maletas con 10 millones de dólares más caletas o huecos o cuevas en el mismo convento gigantescas, que ya están vacías. Entonces, los pobres no son tontos, los latinoamericanos no son tontos, los ecuatorianos no son tontos. Son gente inteligente que busca vivir mejor, aprovechándose quizás del discurso del político de turno. En todo caso, lo que usted ha planteado es real, o sea, el gobierno nacional, por ejemplo, en los últimos años ha mejorado muchísimo los niveles de vida de los sectores más pobres, ha dotado de escuelas, de servicios de salud, de acceso a la educación de una manera sin precedente, tal vez aprovechando o invirtiendo de una manera direccionada al sector social justamente este boom del petróleo y estos altos precios que hemos tenido durante algunos años. Sin embargo, esa población que ya se acostumbró a ese nivel, a esa educación, a tener uniformes gratuitos, a tener libros y a tener un acceso a ciertos servicios que antes no tenía, ahora demanda más. Y lo que espera y exige es justamente satisfacer otro tipo de necesidades. Sin embargo, esto se va a convertir casi en una espiral sin fin, porque siempre el ser humano aspira a mejorar y a tener mayores niveles de vida. ¿Hasta dónde nosotros podemos realmente, yo digo, o los gobiernos pueden realmente ir cubriendo estas expectativas? Vamos a tener que hacer un corte comercial para cumplir con nuestros auspiciantes y enseguida regresamos con esta importante conversación. Con mucho gusto. Charlando con Elizabeth. Telesucesos, porque Quito TV. Charlando con Elizabeth. Vamos a retomar esta importante entrevista y estábamos justamente conversando de qué es lo que está pasando en varios países latinoamericanos sobre el tema político, pero más allá de eso, que cómo ha sido utilizado el discurso de la equidad, de mejorar los niveles de vida de los pobres por muchos mandatarios y cómo esta población que logra mejorar sus niveles y sus estándares de vida, obviamente tiende cada vez a demandar mayores servicios y es ahí donde se generan los conflictos con los distintos gobiernos. ¿Qué nos podría decir de eso, doctor? Es muy profunda y muy interesante la pregunta. Nosotros, los latinoamericanos, con esta época del boom de los commodities, en donde China se ha encargado de comprar, no sabemos si por necesidad o no, pero ha comprado a los países, sobre todo alineados dentro de este grupo socialista, ha permitido que tengamos un mayor ingreso de dinero. Quizás el error en todos los países ha sido creernos los nuevos ricos. Es decir, no administrar sabiamente esa ganancia. No proyectar e invertir para el futuro desde el punto de vista de gobiernos y desde el punto de vista privado y obviamente desde el punto de vista familia. ¿Qué es lo que pasó? Las familias en nuestro país y en todos los países empezaron a comprar bienes. Es decir, como hay dinero, como hay salario, compro un televisor para una habitación, otro televisor para otra habitación, otro televisor para otra habitación. Más es consumo ¿Es que necesario? Inversión. Exacto. Eso es lo que no lo pudimos hacer bien y eso es lo que nos tiene a nosotros ahora con complicaciones, porque eso no es inversión, eso es un consumo, lo que ahora está de moda, el hedonismo. Yo tengo una pregunta que tal vez nos dé un giro en esta conversación, pero que me parece que es bien importante. ¿Es coincidencia o qué es lo que ha pasado? En el caso de Brasil, la presidencia en manos de una mujer, Dilma Rousseff, quien es una militante del Partido Laborista, ha sido una fiel y abnegada seguidora de la línea de Lula que lo antecedió. En el caso de Kirchner también, Cristina Kirchner, esposa de un exmandatario, las dos mujeres
En el caso de Chile, si bien no se han evidenciado aún problemas importantes, sin embargo, hay complicaciones, hay muchísima demanda por una educación gratuita, es decir, hay un proceso también complicado en Chile. Y hace pocos días el caso de Perú, en donde no llegó Keiko Fujimori a la presidencia, sino que le ganó pues el contendor. La preocupación que yo planteo es la siguiente. ¿Cómo van a quedar en su gestión y en su valoración histórica este paso de las mujeres por unas posiciones tan importantes y tan representativas como han sido la presidencia de países, en donde luego se destapan este tipo de problemas de corrupción o de mala gestión o este tipo de cosas? O sea, en lugar de haber sido una salida a la escena brillante, finalmente su desenvolvimiento puede ser juzgado negativamente y perjudicial para otras mujeres que en el proceso de la historia quieren estar en temas políticos también relevantes. Muy interesante. Permítame partir o dividir en dos partes. La una parte serían los países que están dentro de la línea socialista, digamos, hasta el siglo XXI, Argentina, Brasil. La otra parte, lo que sería Chile, que es otro tipo de socialismo, quizás un socialismo tradicional, moderado, que ha generado un desarrollo y se mantiene ya durante casi 20 años, ¿no? Alrededor de 20 años de socialismo. Los otros socialismos de estas dos señoras que usted menciona, ha sido un socialismo un poco más radical, que efectivamente que han tenido el boom de los commodities, pero que han permitido que se cometa errores. Errores descomunalmente grandes en el tema de lo que es la corrupción. Entonces, si el caso del socialismo Chile es un tema particularmente, entiendo que de un hijo que tuvo un conflicto con bienes raíces, lo otro es un tema de, por ejemplo, Argentina, son maletas de dinero, un constructor que de una zona del sur de Argentina contrató y contaba dinero y todo ese tipo de cosas, son mucho más escandalosos. Hay una diferencia. Eso no quiere decir que todas las mujeres sean malas. Por analizar brevemente lo de Perú. En Perú hubo un presidente, Fujimori, que transformó la economía de Perú y se mantiene ese país sin convertibilidad, sin dolarización, con una moneda estable durante 25 años. La hija heredera es una persona que tiene el nombre de su padre. Uno de los grandes logros en el momento de este presidente fue borrar del Perú justamente la plaga que mataba a mucha gente, lo que eran las explosiones, los atentados terroristas. Y eso no lo valoran ahora. Pero tal vez ahí yo le interrumpo algo. Sin embargo, Fujimori está preso ahora. La hija tiene que cargar con, yo diría, con la cruz de ese problema de su padre. Y más allá de lo positivo que pudo haber hecho, él está purgando este rato ciertas culpas, ¿no es cierto?, por otros temas que le rebotan y que le hacen que este rato esa haya sido el arma mortal en la campaña para que ella no haya accedido, a pesar de haberle llevado una ventaja extremadamente cómoda a su sucesor, que es ahora el actual presidente de Perú. Sí, ese es un asunto que está dado. Él tiene una sentencia por 25 años, pero acuérdese que nuestro gran presidente, o el referente de la presidencia de Ecuador, Eloy Alfaro, ¿cómo murió? Después de las transformaciones que hizo. Simplemente los países funcionan así. Sí, efectivamente eso le afectó. O sea, no siempre les hace justicia la historia, o mejor dicho, no siempre los ciudadanos hacen justicia, pero tal vez la historia reivindica todos esos logros. Normalmente, cuando se terminan los periodos, los afectados por estos grandes líderes que hacen transformaciones son los que se encargan de sentenciarlos. Entonces queda marcado ese nombre, caso Perú, y posiblemente la señora Fujimori nunca llegue a ser presidenta. En los otros países, en cambio, ha tenido otro proceso de devaluación de la gestión, no como mujeres, sino como movimientos o partidos que han permitido altos niveles de corrupción. No creo que sea un tema de mujeres, porque la tendencia mundial es que las mujeres gobiernen, porque la mujer es mucho más sensata, mucho más pragmática. Pero tal vez, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo digo, a veces la mujer sí es mucho más sensata, pragmática, pero también es mucho más obediente en muchos casos. Puede ser que su lealtad al partido o al proceso le haya inducido, y no quiero justificar con eso su accionar, ¿no es cierto?, a seguir cometiendo este tipo de errores por atender o satisfacer al grupo que le rodeaba. Entonces, ¿hasta qué punto también, yo digo, el momento en que una mujer asume, realmente es muy duro, pero tiene que liberarse de todas estas ataduras para no caer en los mismos pecados que estamos criticando, pues?
Es muy interesante la pregunta porque es muy profunda. En los dos casos, Brasil y Argentina, las dos presidentas heredaron procesos. En Argentina, los señores que están presos ahora por el manejo de dinero, volúmenes gigantescos de dinero, son gente que fue reclutada por el anterior presidente. Y en Brasil pasó exactamente lo mismo. Es decir, todos los grandes conflictos de Petrobras, de todos los dineros, de todas las coimas de Odebrecht, fueron iniciados por el presidente anterior, no por la presidenta Dilma. Entonces, quizás tiene razón usted al decir, ellas debían haber cortado con esas prácticas mañosas o mafiosas que heredaron. Y quizás eso hubiera sido permitido que ellas tengan un final con mucho mejor. Sin embargo, si es que ellas hubieran estado en la línea de cortar el proceso, seguramente nunca hubieran llegado a la presidencia. Eso sí es casi seguro. Es un buen punto, pero lo que pasa es que usted tiene que valorar que las presidentas en un momento dado tienen que decidir o su pueblo o una estructura que no favorece a su pueblo. Bueno, eso debería ser, yo digo, la piedra angular de una presidenta o de un presidente. Definitivamente liberarse de eso y priorizar lo que es el pueblo y las necesidades que el pueblo tenga. Quiero topar un tema porque realmente el tiempo se pasa muy rápido y no creo que lo vamos a alcanzar a topar, que es el tema ecuatoriano. A ver, estamos nosotros ya en un año político, hay una evidencia también de propuestas, de tendencias y hay una contienda electoral en la que estamos a puertas ahora para febrero del 17. Dentro de estos procesos, a pesar de todos los análisis y todo, país sigue siendo una importante fuerza política y el liderazgo del presidente y de quienes están como posibles candidatos para ser sus sucesores también demuestran pues que fácilmente podrían ganar las elecciones. Sin embargo, hay otras tendencias y tendencias contrarias totalmente a este proceso, como son las tendencias de derecha, en donde hay un candidato ya que yo digo es el único seguro, que es el caso de Guillermo Lasso, de Creo, ¿no es cierto?, que es una tendencia de derecha y que obviamente está haciendo varias otras propuestas. ¿Qué escenario, si podemos ponernos con una bola de cristal, porque nadie puede adivinar lo que va a pasar, ¿no es cierto?, qué escenario podemos estar pensando para febrero del 2017, asumiendo que además pues va a haber varias líneas y varias tendencias políticas que participen? Bueno, vamos a apelar a la bola de cristal. Primero, yo diría que, y sin temor absoluto a equivocarme, que los ecuatorianos somos de los países latinoamericanos con la gente más inteligente. Ya aprovecharon lo mejor de este presidente dio lo mejor que podía dar, termina un periodo y ahora el ecuatoriano busca una opción que satisfaga sus necesidades. Si es que este presidente lo hace inteligentemente, podría tener esa esperanza del pueblo. Si no, habrán las otras opciones que permitan satisfacer esa necesidad que el pueblo quiere. Acuérdese que el pueblo no es ni derecha ni de izquierda. El pueblo solamente busca su bienestar, busca lo mejor para él y para su familia. En todo caso, tenemos un escenario que todavía no está claro, hay varias tendencias y varios partidos que van a participar. Vamos a tener que ver realmente qué es lo que nos depara el 2017 como líneas y como sucesores a este proceso. Sin embargo, como usted lo ha dicho, y para terminar este programa, lo que se requiere es realmente los gobiernos que identifiquen las necesidades de la gente y que puedan encauzarle a este país por el sendero más adecuado, donde la gente se sienta tranquila, se sienta libre y sobre todo que pueda crecer y pueda seguir avanzando. Vamos a tener que terminar el programa, lastimosamente se nos han quedado muchísimas preguntas sobre el tapete, pero estamos seguros de que vamos a tener otra posibilidad de conversar y de entrevistarnos con el doctor Javier Baca. Les agradecemos a ustedes por seguirnos cada tarde, les invitamos a que vean nuestro reprise del programa el día sábado y el día domingo a las 16:30 y con ustedes y un nuevo invitado la próxima semana a esta misma hora. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth.
con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.